Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te alabamos porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te damos gracias por la confianza, el ánimo que tus promesas nos dan. Te damos gracias por aquel que tú nos diste, por quien nosotros tenemos y recibimos el cumplimiento de estas promesas. Te suplicamos que nos ayudes a entender algo más de lo que tú nos enseñas sobre cómo debemos enfrentar las presiones. Ven pues y háblanos, te lo suplicamos, santifica a tu pueblo y llama a aquellos que están perdidos a Cristo. En su nombre te lo imploramos. Amén. El Señor dijo a sus discípulos que en el mundo ellos tendrían aflicción, presión o tribulación. Juan capítulo 16, versículo 33. Esta experiencia no es algo nuevo para el pueblo de Dios, la experiencia de la tribulación. Daniel y sus amigos tuvieron que enfrentar fuertes presiones en Babilonia. La Biblia nos muestra cómo ellos lo hicieron para que nosotros aprendamos a enfrentar y superar correctamente o bíblicamente las presiones. Estos hombres de Dios enfrentaron la presión que produjo el cambio de instituciones. Lejos de su hogar y las instituciones establecidas por Dios, ellos se encontraron bajo las presiones que el gobierno de Nabucodonosor impuso sobre ellos para que abandonaran sus tradiciones, herencia religiosa y al Dios de sus padres, y así adoptaran las costumbres idólatras de Babilonia. Daniel y sus amigos tuvieron que enfrentar la presión del adoctrinamiento. El rey les mandó a estudiar las ciencias, la escritura y la lengua de los caldeos para llevar a estos hombres sutilmente a dejar sus creencias y convicciones religiosas para que pensaran y se comportaran como los caldeos. Nabucodonosor quería obtener la lealtad suprema y el apoyo de estos jóvenes para que ellos voluntaria y deliberadamente animaran a su gente a servir a Nabucodonosor. Daniel y sus amigos tuvieron que enfrentar las presiones producidas no solo por el cambio de instituciones y el adoctrinamiento, sino también por la persecución, Al decir que estos jóvenes fueron perseguidos por su fe, esto no significa que ellos constantemente padecieron persecución en Babilonia. El gobierno babilónico era generalmente tolerante de las religiones de las naciones que conquistaba, siempre y cuando esto no interfiriera con sus planes ni amenazara su imperio. La historia secular indica que el reino de Babilonia se caracterizó por su moderación y tolerancia hacia las religiones de las naciones que subyugaba. El libro de Daniel menciona solo 2 persecuciones violentas. Una de ellas tomó lugar cuando Nabucodonosor hizo una impresionante imagen de oro. Mandó que todo hombre, cuando oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira
el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro que él había edificado. Aquel que no obedeciera el mandato del rey sería echado al horno del fuego ardiente. Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6. El decreto del rey produjo una fuerte presión en estos jóvenes. Esta es la clase de presión que nos motiva a hacer lo malo. Nos motiva a hacer lo malo. En este caso, Nabucodonosor usó la religión para controlar a la gente. Alguien escribió: es muy común entre políticos el tratar de usar la religión para controlar las masas. En aquellos días eso era muy obvio. Nabucodonosor hizo una impresionante imagen de oro y decretó que cualquiera que no se postre y adore inmediatamente fuera echado dentro de un horno de fuego ardiente. Los 3 judíos decidieron no postrarse ante la imagen. El rey se puso furioso. Pensó que estos hombres podrían motivar rebeliones futuras. Les dio otra oportunidad, pero las conciencias de estos jóvenes no se debilitaron, estaban firmes. Ellos dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El escritor concluye esta parte de su artículo con una exhortación pertinente para nosotros. Él dijo: el Señor recompensó la firme convicción de estos 3 hombres, acompañándoles en el horno del fuego ardiente. Y la pregunta: ¿se encuentra usted? Lo voy a poner de esta manera. ¿Te encuentras tú bajo presión para actuar incorrectamente? Permanece firme. Es decir, no cedas a la presión. Pase lo que pase, no estarás solo. Aquel que estuvo con aquellos 3 hombres en el fuego, en el horno del fuego ardiente, créeme, estará contigo. Él te sostendrá en la prueba o en medio de la presión para manifestar y glorificar su poder en tu vida. El Dios que servimos tiene poder para darnos la gracia para que no cedamos a la presión y no actuemos incorrectamente. Pero Dios no solo tiene el poder para sostenernos en la prueba, Él también tiene el poder para librarnos de la misma. Y ninguna persona, cosa o circunstancia podrá impedírselo. Para mostrar esta verdad y manifestar su bondad a aquellos 3 hombres y animarlos a permanecer firmes ante la presión, el Señor libró a estos hombres. La Biblia declara: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios. Dios es fiel, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación, con la presión, proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Estás bajo presión para actuar incorrectamente?
acude a Cristo inmediatamente para que su gracia y poder te fortalezca y puedas permanecer firme ante la presión. Me acuerdo del apóstol en la prisión. Allí él pudo escribir o enviar una epístola a los filipenses. Y él les dice que él había aprendido a estar contento, no importara cuáles fueran sus circunstancias. Allí en la prisión, sufriendo por Cristo y por la fe, por ser fiel al Evangelio y proclamarlo como debía proclamarlo. Allí Pablo conoció la fuerza y el poder del Señor Jesucristo de tal manera que él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que cuando él escribió tal cosa, él no se encontraba en un hotel en la Romana, ni tampoco en un Hilton allí en el condado en San Juan, ni tampoco en algún otro lugar, viendo las montañas y recibiendo ese fresco y poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, este hombre se encontraba pasando por gran prueba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda persecución que vemos en el libro de Daniel comenzó cuando la envidia llevó a algunos gobernantes a hacer un plan para destruir a Daniel y así poder obtener el poder que este hombre ejercía en el reino de Darío. Esto lo vemos en Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Debido a las intrigas de estos gobernantes sin escrúpulos, Darío firmó un decreto que cualquiera que en un mes haga petición a cualquier dios u hombre fuera del rey, sea echado al foso de los leones. Daniel se vio entre dos alternativas: obedecer el edicto o perecer en el foso de los leones. Ahora, nosotros leemos esto tranquilamente hoy. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor lo libró, pero en aquel momento Él no sabía lo que iba a suceder. Dios no le había revelado: no te preocupes, yo voy a estar allí, te voy a librar. No. Este hombre aún así se mantuvo firme. Ahora bien, Daniel se vio entre dos alternativas: obedecer al rey o enfrentar a los leones hambrientos. La presión aquí era más sutil. No pretendía directamente que Daniel renunciara a su fe, sino que simplemente dejara de orar durante 30 días. Esta clase de presión motiva al creyente a dejar de hacer lo correcto. La primera persecución trajo la clase de presión que motiva a hacer lo malo. Esta presión ahora motiva a que el individuo deje de hacer lo correcto. Los creyentes son tentados a veces a ceder a la presión para no perder sus trabajos, como en el caso de Daniel. Deja de orar y no perderás tu posición, tu trabajo, tus privilegios y la abundancia que tienes. En algunos casos el cristiano es tentado a dejar de ir al culto para no ofender a algún amigo o familiar que está de visita en su hogar. Otros por el mismo motivo dejan de realizar sus devociones familiares. ¿Cómo reaccionó Daniel? ¿Cómo él enfrentó la presión? Aquella que le motivaba a dejar de hacer lo correcto. Deja de orar. En fin, son 30 días. ¿Cómo él enfrentó la presión?
Pues él no se detuvo a pensar, si ahora me echan en el foso de los leones y pierdo mi vida, ¿qué será del pueblo de Dios? ¿Quién estará allí para ayudarles? Yo ahora estoy en una situación, en una posición de autoridad y puedo ayudarles y cuidarles para que ellos no tengan que pasar por dificultades o puedan ellos proveer para sus familias. No, él no pensó de tal manera. El asunto es, ¿él obedece a Dios o no le obedece? Y digo estas cosas porque generalmente somos muy buenos para justificar lo que no debemos justificar y buscar la forma de no tener que hacer lo que debemos hacer. Pero este hombre fue fiel al Señor. Cuando supo que Darío había firmado el edicto, entró en su casa y, como lo hacía antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a Dios. Es de nosotros obedecer a Dios y dejar las consecuencias a Dios. ¿Qué es lo que Dios exige de mí en su palabra en este momento? No lo que puede pasar en lo que respecta a perder el trabajo, esto, aquello y lo otro, sino ¿qué pide, qué demanda Dios de mí? Pues Dios me creó para Él, para yo vivir para Él y no para mí, para yo glorificarle a Él como Él dice que yo debo glorificarle, sea en el horno del fuego ardiente o allí con los leones. Aquí no hay tiempo que perder, y tampoco tratar de justificar. Es obvio, es claro lo que Dios quiere, que yo haga lo que es correcto, que no permita que nada me impida hacer lo que Dios demanda de mí. Dios demanda que yo le busque en oración, que yo me aparte deliberadamente para buscarle a Él, para adorarle, para leer su palabra, para meditar en lo que Él me dice, para alimentar mi alma, para esperar en el Señor, para interceder a favor de los santos de la iglesia. Si esto es lo que Dios demanda de mí, entonces yo no puedo permitir que ninguna presión, ningún asunto me impida hacer lo que Dios demanda de mí. Una cosa muy simple, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces fallamos en nuestro culto de adoración privada? Dejamos que las presiones nos controlen. Y si sacamos la Biblia para leerla de momento y tranquilizar nuestra conciencia y poder pensar que lo hicimos, estamos preocupados. La presión nos está gobernando. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque si no, y aquello, lo otro, y aquello, y esto, aquello, y lo otro. ¿Y qué produce eso? Cristianos enclenques, con falta de discernimiento. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tan preocupados, estamos dejando que las presiones nos controlen y hemos llegado a justificarnos que tengo que dar trabajo, que tengo que hacer esto, tengo que hacer y hay que hacer lo otro. Y cuando, bueno, finalmente hay que hacerlo porque tú sabes que en la iglesia, si no, bueno, me senté y ya, muy bien, me voy. Eso no es buscar al Señor. Eso no es alimentar el alma. Eso no es realmente fortalecerla. Usted se sienta a comer así, con razón, usted está mal físicamente. Siéntese a comer de esa manera. La mayoría de ustedes, dentro de media hora, 1 hora o 2 horas, van a ir directamente al baño a hacer, y ustedes saben qué. Porque el sistema no lo aguanta. Usted tiene que dejar que masticar,
Y mientras más usted mastica y usted con calma, deje que eso vaya, llegue hasta allá abajo y empiece a hacer lo que tiene que hacer y a dar nutrición y todo lo demás. Cuando usted come tranquilo, usted se alimenta, usted está tranquilo, usted está fuerte, pero vaya y trate de tragarse un plato de arroz y habichuela con pasteles, alcapurria y algunas otras cosas más sabrosas que nosotros los latinos conocemos. Y trágueselo así de momento rápido, con mucha nerviosidad y con mucha tensión y que apresionado. A ver cómo le cae la comida. A ver si verdaderamente le hizo bien. ¿Es así que usted busca al Señor? No, hermanos. Este hombre hizo y está más ocupado que tú y yo. Tenía muchísimas responsabilidades. Y te voy a decir algo, tenía todas las cosas en orden. Sus enemigos no podían agarrarle por ninguna parte porque todo estaba en orden. Y una persona para poder vivir así tiene que ser diligente, íntegra. Aún así, ese hombre se arrodilló 3 veces al día para buscar a Dios. El secreto de resistir las presiones está ahí, en fortalecer el alma, en el entender lo que Dios espera y demanda de mí, en el tener el discernimiento para poder juzgar bien y analizar lo que está pasando en ese momento y qué demanda de Dios y escoger lo mejor. Oh, que el Señor nos ayude a todos aquí en la iglesia. No podemos seguir ese asunto de estar deprisa con Dios. Tenemos que sentarnos a comer tranquilamente. Ay, pastor, porque usted no sabe que estoy... Sí, yo sé, pero usted tiene que sentarse y analizar y ver su horario y ver de una forma realista y cómo usted hace esto, aquello y lo otro para usted buscar al Señor. Y la Biblia dice que si tú lo buscas de corazón, la Biblia dice, Él será encontrado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Este hombre oró y dio gracias delante de su Dios. Dio gracias, buscó al Señor, fue alimentado. Él buscó, ¿para qué? Para que eso gobernara su corazón. Aquellas cosas que encontró en la ley del Señor, que abrieron sus ojos más, le dieron mayor luz. No fue simplemente para que él creciera en conocimiento. La Biblia dice, creced en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Siempre que nos sentemos delante del Señor, sea en nuestras casas, con nuestra Biblia, con algún buen libro que nos ayude a entenderla, o estemos en este lugar, tenemos que recordarnos que venimos aquí para adorar al Señor y ser fortalecidos, y al oír su palabra no es simplemente para encontrar algo nuevo, porque es nuevo, y queda lo viejo. Pedro dice, a mí no me molesta volver a repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque Él sabe quién eres tú y quién soy yo. Lo importante es crecer, sí, en conocimiento. No podemos quedarnos donde estamos, tenemos que avanzar. Pero óyeme, creced en gracia, porque el conocimiento, ¿qué es lo que hace? Me convierte en un ser orgulloso, vanidoso, jactancioso. Este hombre buscó al Señor en medio de la tentación
y de la presión. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Y allí Él encontró la fuerza que Él no tenía, que tú y yo no tenemos, para enfrentar a aquellos leones. Qué testimonio del poder y de la gracia de Dios. Aquel hombre se alimentó tranquilamente. No dejó que la presión o las presiones lo controlaran. Y pudo glorificar a Dios en medio de la tribulación. Gracias a Dios por el ejemplo de aquel hombre. Y estas cosas fueron escritas para ti, para mí. El Señor remuneró la convicción firme de Daniel y su comportamiento, enviando a un ángel que lo acompañó y protegió en el foso de los leones. La aplicación que otro dio es oportuna. ¿Alguna de tus convicciones cristianas está siendo probada en estos días? Permanece firme. Continúa haciendo lo correcto y deja las consecuencias en las manos del Señor. Pero si hago esto, puede pasar aquello, puede pasar lo otro, y qué será de esto, qué será de mis hijos, que aquello, que lo otro. ¡No! Las consecuencias en asuntos de obediencia se las dejamos al Señor. La obediencia constante en última instancia siempre conduce a la victoria. Esta victoria no siempre es visible. Algunos hombres de fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, de los cuales el mundo no era digno. Hebreos 11, versículo 37 y 38. Pero el cielo lo recibió con brazos abiertos. Esteban es uno de tantos ejemplos. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra Esteban, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Aquel que permanece firme para obedecer a Dios, no importa el costo, el cielo está abierto para oírle, para bendecirle. Y si no lo libra de la presión y de la prueba de la muerte, para recibirle. Pero el cristiano siempre tiene la victoria. En Cristo somos más que vencedores. La persecución, el peligro que representaba para Daniel y sus amigos, creó inquietud y presiones. Aunque ellos estuvieron dispuestos a sufrir por su fe y perder sus vidas, esta realidad no los libró de tener aquella inquietud natural que el alma tiene cuando se ve entre la vida y la muerte. A pesar de las circunstancias, la presión e inquietud que estas cosas crearon en Daniel, sus amigos, familiares y el resto del pueblo de Dios, Daniel y sus amigos permanecieron fieles en sus convicciones. No cedieron a la tentación, no dejaron que la persecución y las presiones los controlaran, no hicieron lo malo, no dejaron de hacer el bien. Ahora es importante subrayar que el motivo del sufrimiento que Daniel y sus amigos padecieron no fue por su mala conducta. Estos hombres eran ejemplos de piedad, diligencia, industria e integridad. Ellos temían a Dios. Ellos no sufrieron por hacer lo malo, al contrario, sufrieron por hacer el bien. Sufrieron por su fidelidad.
El creyente que sufre por su ignorancia deliberada o por su mala conducta no agrada a Dios. Ni debe pensar que hay mérito alguno cuando es tratado con severidad por su mal comportamiento y lo soporta, sí, con paciencia, pero ¿qué vale eso? No delante del Señor, porque lo que sufre, lo sufre por tu ignorancia deliberada, por tu obstinación. No escuchas, no quieres escuchar. Tú eres la única persona que está bien y los demás están mal. Y sufres y después te quejas. Ay, que si los hermanos, ay, que si la iglesia, ay, que si aquel, ay, que si el otro. No, tú no estás sufriendo por causa de la justicia o por hacer el bien, sino por tu ignorancia deliberada. Y también, ¿por qué? Por tu mala conducta, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20 declara: porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Capítulo 4, versículo 15 y 16 de la primera epístola escrita por Pedro. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Eso no es tu pleito. No te metas. Hay gente que sufre por entrometerse en lo que no debe entrometerse. El Señor dice, no, por eso no, que ninguno sufra por tal cosa. Ah, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que tal glorifique a Dios. Otra observación que debemos mencionar es que nuestra buena conducta no garantiza que no seremos perseguidos. Nuestra buena conducta y fidelidad al Señor no asegura que tú no vas a ser perseguido o que vas a poder evitar la persecución. He aquí un hombre como Daniel, íntegro, irreprensible. Sin embargo, sufrió persecución. Jesús nos dice, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Entonces no debemos sorprendernos cuando nos encontremos en el foso de los leones o en la boca del león, como Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 17. No debemos sorprendernos como si esto fuera una cosa extraña. Esto es lo que el creyente puede esperar cuando obedece al Señor o vive piadosamente. Pablo le dijo a Timoteo, y en verdad todos los que quieren vivir bailando y cantando y teniendo un buen tiempo van a sufrir. No, los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aunque nosotros gozamos hoy de libertad para reunirnos a adorar a Dios en este lugar,
Esto no significa que esta es la experiencia de otros cristianos en otras partes del mundo. En el siglo XX hubo mucha persecución contra los cristianos. Y al principio del siglo XXI vemos que la persecución contra los cristianos aumenta a un nivel mayor. Aquí en esta nación se están viendo cosas que no se veían antes. Mientras nosotros estamos tranquilos, en otros países nuestros hermanos están siendo perseguidos por su fe. Otros están bajo la presión que produce la persecución. Por otra parte, aunque nosotros no estemos padeciendo las mismas persecuciones que nuestros hermanos, esto no significa que la experiencia de la persecución es algo totalmente desconocido para nosotros. Aunque hoy no conocemos el riesgo inminente de perder la vida por nuestra fe, esto no significa que no estemos siendo perseguidos o que seremos perseguidos de otras maneras. Algunos cristianos hoy son marginados por su fe. Hollywood se enorgullece en ridiculizar a los ministros y a los creyentes. Estos son objetos de su burla y desdén. Menosprecian a los cristianos, encarnecen a los cristianos, les tratan irrespetuosamente. Hay también una persecución laboral. En el trabajo el cristiano se ve ante la presión del jefe que quiere obligarle a mentir para que la empresa pueda obtener mayores ganancias. Si el creyente no lo hace, lo botan. Y si no lo despiden, el jefe lo mira con mala cara o toma represalia. Hay creyentes que pierden su trabajo por su fe. No solo existe la persecución del aislamiento, sino también la persecución laboral. Además, la persecución doméstica es algo real. Los hijos se rebelan contra los padres porque no quieren obedecer el orden bíblico en el hogar. No quieren sujetarse a las normas y restricciones piadosas de sus padres. Aunque estas normas promueven el bienestar de ellos y honran a Cristo, aún así estos chicos no quieren someterse, quieren libertad para poder entregarse al pecado, la maldad y cosas que le harán daño. Quieren libertad para poder viajar aún teniendo 8, 9, 10, 11 años por el internet y tener la capacidad para entrar y ver todo lo que allí se muestra, y mucho de lo que allí pasa no es conveniente para ellos. No tienen la madurez y la capacidad para manejar tales cosas. Si los adultos tienen que cuidarse, imagínense los niños y los adolescentes que no saben lo que es el fuego de la pasión y lo que eso implica. Pero ellos quieren viajar. Sí. Mandar un texto cuando quieran y hacer lo que quieran y ver lo que quieran. Y ahí está el mundo. Y les molesta que los padres dicen no. Entrarás al internet bajo supervisión y con los cuidados. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a mí a protegerte. Hijo mío, hay peligros allá afuera. Por esta razón Dios te colocó en este hogar. ¿Para qué? Para ayudarte la enseñanza que tú necesitas para poder enfrentar al mundo. No, pero los hijos no quieren. Ellos quieren su super iPhone. No quieren las restricciones de un hogar sabio. En esta situación hay un costo muy alto que el creyente
Especialmente la cabeza del hogar tiene que pagar para honrar a Cristo en su hogar, en su familia. Él debe permanecer firme, debe ejercer paciencia, debe clamar a Dios por su hijo, por su hija, debe recordar las palabras de Cristo. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36. Es importante que cada padre se cerciore que no está provocando a sus hijos, que deben ejercer o que están ejerciendo paciencia y mostrando amor y afecto a sus hijos. Pero no deberíamos engañarnos. Obedecer estas instrucciones del Señor Jesucristo no significa que esto impedirá que un hijo necio y una hija rebelde cree una ola de persecución contra sus propios padres fuera o dentro del hogar. Jesús dijo, los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su misma casa. Hay un precio que pagar para servir al Señor Jesucristo. Él dijo, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tu amor por tu hija o por tu hijo no puede ser mayor que tu amor por Cristo. Si es así, tú eres un idólatra. Y no le va a ver, no te va a ir bien a ti ni a tus hijos. Oh, sí, hay que tener paciencia, hay que tener sabiduría. Pero también hay tal cosa como permanecer firmes en convicciones y firmes en los mandatos y las normas e instrucciones bíblicas. Además de la persecución que viene de parte de aquellos que nos tratan con desdén, persecución laboral, doméstica, existe también una persecución eclesiástica. Lamentablemente, tengo que decirlo, reconocerlo, y lo más triste es que lo conozco en mi propia experiencia. Hechos capítulo 20, versículo 29, habla de aquellas personas que se levantarán en el seno de la iglesia contra los líderes piadosos. Los comentarios, el comportamiento de estos individuos causan mucho dolor, crea gran presión. Pablo dijo en el versículo 29 del capítulo 20 de Hechos, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hay tal cosa como persecución aún, lamentablemente, en el seno de la iglesia. La calumnia, el chisme, son cosas que también pueden ser usadas para perseguir al creyente y causar gran dolor y daño a la iglesia de Cristo. Una nueva ola de persecución se ha levantado contra la iglesia, contra el cristianismo, aquí en nuestra nación. Un artículo escrito en enero 20 del 2010, dice,
Una organización sin fines de lucro dedicada a defender las libertades de los cristianos publicó lo que consideran los 10 eventos más nefastos contra los cristianos del 2009 en Estados Unidos. Es obvio que el odio a los cristianos se ha traducido en formas abiertas de persecución. Cristianos fueron abusados, asesinados por su testimonio. Ministros e iglesias amenazados por ser fieles a sus principios y defender a la familia. Cristianos perdieron sus empleos por ser íntegros. La ley federal de crímenes de odio ataca la libertad religiosa y la libertad de expresión. Esta ley es similar a una en Canadá, donde un pastor está luchando en la corte para tener la libertad de predicar su fe. Nombramientos de anticristianos radicales que promueven lo que es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Promueven la inmoralidad. Homeland Security publicó un documento donde llama a los cristianos, entre otros, como posibles terroristas. Un juez activista ordenó a una mamá a dejar de educar a su hija homeschooling en su hogar, porque la hija reflejaba demasiado su punto de vista, aunque académicamente la niña era superior a niños en su grado y se llevaba bien con los demás. El juez determinó que ella no había tenido la oportunidad de escuchar otro punto de vista. Otro activista provida es asesinado frente a la escuela de su hija por llevar carteles contra el aborto. Un pastor fue asesinado desde el púlpito de su iglesia por un esquizofrénico. Sí, hermanos, yo no estoy hablando por hablar. Tú eres creyente, prepárate. Ahora sí que vamos a ver quiénes son los niños y los hombres. Ahora sí vamos a ver quiénes son los verdaderos creyentes. Ha sido muy fácil en esta nación decir que tú eres creyente, pero está llegando el momento donde no va a ser fácil decir que lo eres. El libro de Daniel, la primera epístola escrita por Pedro. Estos libros de la Biblia fueron escritos para ayudarnos a nosotros a tratar con aquello que es normal para los creyentes. Porque a nosotros no solamente se nos dio el privilegio de creer por Cristo, sino también sufrir por Él. Esto es parte de nuestra experiencia, esto es parte de la vida cristiana, esto es parte de la carrera de fe. La primera epístola de Pedro fue escrita para enseñarnos a enfrentar la persecución, las presiones y el sufrimiento. Hermanos, debemos leer esta epístola. Debemos considerar su contenido. En el capítulo 2 de esta epístola, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12 dice: mantened entre los gentiles. Nos va a decir cómo nosotros tenemos que tratar con las presiones, con el sufrimiento, con las falsas acusaciones, las calumnias. Dice el versículo 12: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. En otras palabras, tú no puedes controlar el corazón de aquel que te calumnia, te maltrata, te hace daño, pero sí tú puedes controlar por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios tu propio corazón y tu propia vida. Asegúrate que tú no estás siendo controlado tanto por lo que te hacen o por aquellos que te quieren hacer mal o te están haciendo daño. Tu preocupación principal ante la presión, el sufrimiento, es que tú vivas una vida irreprensible delante de Dios.
Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. A veces las personas cristianas pueden sentirse, óyeme, pero mira lo que están diciendo, porque si eso no es verdad. ¿Cómo es posible que la gente pueda llegar hasta esos extremos? Y después dicen que son cristianos, óyeme, mira lo que dicen, mira lo que escriben. Y se dejan gobernar por tal cosa. Se sienten como no pueden hacer nada. Oh, tú no puedes hacer nada en lo que respecta a ellos, pero sí en lo que respecta a tu propio corazón y tu propia vida. A quien tú tienes que agradar es primeramente a Dios, no a ellos, a Dios. Controla tu vida, asegúrate que si hay algo ahí que debe ser arreglado, pues arregla todo, trégate a arreglar el asunto. ¿Para qué? Para que vivas bien y tengas un testimonio de una vida irreprensible, de tal manera que cuando Dios venga y les visite y abra sus ojos, se queden sorprendidos. He aquí el testimonio del poder de Cristo. Capítulo 2, versículo 18. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Queridos hermanos, estamos viviendo en una sociedad que cada día se aleja más de la palabra de Dios. La trata con desdén, no quieren escuchar. ¿Qué es lo que usted puede esperar de su jefe? ¿Qué es lo que usted puede esperar de sus compañeros en el trabajo? Oh, gracias al Señor, que Él por medio de su bondad opera en el corazón de los hombres y controla las cosas. Pero ¿qué es lo que podemos nosotros esperar en esta sociedad en la que estamos viviendo, que cada día va más y más en contra de Dios, de la ley de Dios y del pueblo de Dios? Oh, hermanos, no va a ser fácil. ¿Y qué? Pastor, dejé el trabajo. Sí, porque yo no aguantaba ese pastor, ese jefe. Mire, usted no sabe, pastor, ese hombre tenía una boca sucia, pastor. Pastor, qué irreverente ese hombre. De cada 4 palabras, 3, pastor, era maldición. Pastor, yo no aguanto más. Y dejé el trabajo. Déjate el trabajo. Y dame una cosa, ¿de qué van a vivir tus hijos? Pastor, no importa. Obamacare, Affordable Care. Y después, pastor, ¿usted sabe qué? Pastor, no hay problema. Ahora ni cupones nos dan algo que parece Credit Card. Así que usted, ni nadie sabe, usted va allí y compra. Pastor, no hay problema. Dios dijo que el que no trabaja, que no coma. Dios no dijo que el que no trabaja, que el gobierno y el presidente lo alimenten. Tú eres creyente, tienes que vivir como creyente. Entonces, ¿quién pone comida en tu casa para que puedas comer con una buena conciencia? Simplemente porque no pudiste soportar, porque tenías un jefe fuerte. Da gracias a Dios si tienes un buen jefe. Y algunos de ustedes no saben lo que tienen. Pero ¿y qué de aquel que es difícil? Dios te dice qué hacer ante esa presión. Pórtate bien. Pastor, ¿usted quiere decir que me tengo que quedar ahí para siempre? No, yo no dije tal cosa, no pongas palabras en mi boca. No, en una forma responsable. Tú vas, buscas trabajo aquí, buscas trabajo allá, te preparas mejor, no pierdes el tiempo, y vas haciendo esto y clamas al Señor. Señor, mira lo que estoy, mire Señor, ayúdame, dame sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Señor, ayúdame para que controle mi corazón, que yo no responda como este hombre habla. Pero Padre, ten misericordia de mí, abre puertas, Señor. Y si Dios te abre las puertas, agárralas, sal de allí en una forma ordenada.
Pero fíjense lo que dice en el capítulo 2, más abajo, voy a ir a el versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Oye, como algunos cristianos dicen, si yo no fuera cristiano, si yo no fuera cristiano, ¿qué es eso? Eso está mal. Cuando le ultrajaban, él no respondió como algunos cristianos, él no ultrajaba. Él no respondía ultrajando. Cuando padecía, tu Señor, no amenazaba. No ultrajes al jefe, no lo amenaces. Encomienda tu situación al Señor. Dice, sino que se encomendaba que el que juzga con justicia. Y así, hermanos, podemos ver cómo en el capítulo 3 también se habla de que no debemos nosotros devolver mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Después vemos en el capítulo 5 que nos llama a tener paciencia y humillarnos, ser personas humildes. Dice en el capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué hacemos? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y no ver como que esto es algo extraño que te está pasando a ti o me está pasando a mí. No, eso es lo que el Señor nos dijo y nos enseña. Esa es la experiencia de los cristianos. Sí, aún en el seno, lamentablemente, de la misma iglesia. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Quítate la carga, chico, no la cargue. Dios no quiere que la sigas cargando. Él te está diciendo, échamela a mí. Pero nosotros queremos llevarla. Y la ansiedad se pone mayor. Y a veces al momento que nos deprimimos. Échale la carga al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y sabes qué? Todo esto redundará para esto: perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte. Así te prepara para el cielo. Daniel es un ejemplo encarnado de estas verdades que el libro o la epístola de Pedro enseña. Hermanos, ¿qué otra cosa debemos tener por delante? Que nuestro sufrimiento no es en vano. ¿Qué debe animarnos? Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nuestro sufrimiento en el Señor no es en vano. Si tú sufres según la voluntad de Dios, allí en tu trabajo, allí en tu escuela, allí en tu hogar, no es en vano, porque no estamos solos. Daniel no estaba solo. Permanece firme, haciendo lo bueno, sin dejar de hacer lo que tienes que hacer. Que el Señor nos ayude en esta noche, para que podamos recibir esta palabra. Finalmente,
Tú que eres un incrédulo. Dices, eso no tiene que ver conmigo. Yo no persigo a los cristianos, pastor. Déjame decirte algo. El Señor es bien claro en su palabra. Él dice, el que no está conmigo está contra mí. Tal vez tú no manifiestas ese odio contra Cristo de la forma en que otros lo muestran al perseguir al pueblo de Cristo. Pero que eso no te dé ninguna paz ni tranquilidad hoy, porque si tú no estás en Cristo, el que no está conmigo está contra mí. Quiera el Señor llevarte a pensar y meditar en estas palabras para que tú busques a Cristo, para que Él te salve. Es un gran privilegio creer en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna, el perdón de pecados, tiene la compañía del Señor. El Señor está con él. Pero no solamente te llamamos a creer en Cristo, sino también a sufrir por Él. Este es el mejor grupo de personas que hay en toda la tierra. Ellos son el objeto del amor y de la bendición incomparable de Dios. Ven entonces a Cristo, cree en Él para el bien de tu alma inmortal. Ven y únete a nosotros y a esta iglesia, no solamente para seguir creyendo en Cristo, sino también para sufrir por Él. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, que tú no nos dejas a nuestros pensamientos, sino que nos has dado enseñanza para que podamos guiar nuestras vidas, haya luz, entendimiento, y podamos enfrentar las presiones, la tentación, el sufrimiento según tu voluntad. Confesamos que en nosotros mismos no hay poder para hacer tal cosa. Te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas, para que confiando en tu palabra, tus promesas, hagamos tu voluntad. Estemos firmes, no hagamos lo malo y no dejemos de hacer el bien. Te pedimos, oh Dios, estas cosas. Añade a esta iglesia un grupo de jóvenes, adolescentes, niños, hombres y mujeres, dispuestos no solamente a creer en ti, sino también a sufrir por ti. Te pedimos esto, hazlo, oh Dios, en Cristo. Amén.